Hola, buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Después de la gran resaca que han supuesto las casi 2 horas de duración del especial de Steven Spielberg, del mayor director de cine contemporáneo, vamos a pasar a hablaros de otro director, aunque no, evidentemente, desde un punto de vista de la biografía o de su filmografía, sino a través de uno de sus títulos más memorables y uno de los títulos que, en boca de uno de muchos de los grandes historiadores del cine, está considerada como una de las 10 mejores películas de todos los tiempos. Y la verdad es que viendo esta auténtica maravilla de film, no se puede decir prácticamente menos. Yo he investigado bastante respecto a esta película porque me acuerdo que la vi pues muy jovencito en el canal de uno de los canales de Vía Digital, una de aquellas plataformas digitales que se impusieron aquí en España a finales de los años 90, aproximadamente en el 97, en el 96 aproximadamente. Y la vi con 16, 17, 18 años, porque lo tuvimos vía digital durante unos cuantos años, esta plataforma. Y la verdad es que me causó un gran impacto. Fue una película de esas que no se pueden olvidar de ninguna manera. Es un film realmente hermoso, es un film majestuoso y está dirigido por uno de los directores más importantes de la historia, ya no solo del cine, sino también de la historia del cine japonés en particular y en general. Y ese no es otro que el grandioso Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, después de la gran producción que tuvo durante los años 50, durante los años 60, estuvo leyendo una novela rusa basada en hechos reales, de un escritor llamado Vladimir Arseniev. Además que estaba basada en hechos reales porque Vladimir Arseniev era un militar y un topógrafo que a principios del siglo XX se internó en la taiga siberiana para realizar unas labores de topografía, para medir el terreno de una de las partes del extremo oriente de Rusia. Y todas las experiencias que vivió, pues las plasmó en una novela completamente inolvidable, que yo no he tenido el placer de leer. Me gustaría leer esta novela porque debe ser absolutamente maravillosa, pero que en países como Rusia, en Polonia, en Rumanía, es prácticamente una novela de obligada lectura para todos los chavales, para los niños, en los colegios y en los institutos. La película de las que os voy a hablar esta noche, mejor dicho, hoy en día, porque estoy filmando uno de los pocos días que estoy filmando de día, es una película realmente inolvidable. Es una obra maestra de una majestuosidad, de una clarividencia y de una limpieza narrativa y técnica que yo diría, pues prácticamente, y además sin temor a equivocarme, como suelo decir, que representa una de las uno de los puntos culminantes, una de las cumbres del cine de Akira Kurosawa. Esa película no es nada más y nada menos que Dersu Utsala, el cazador. Esta película, filmada en 1975, ya os digo, por Akira Kurosawa, se la considera uno de los mejores films de la historia. Akira Kurosawa, pues todos le conocemos por realizar grandes obras maestras como La fortaleza escondida, como Rashomon, como Los siete samuráis, película que yo hice un gran especial aquí de los 6000 suscriptores, que la considero, para mí, está dentro de mi top 10 particular de los 10 mejores films de la historia del cine, pero se puede decir que Dersu Uzala pues no tiene casi nada que envidiar a esa otra gran superproducción de casi 4 horas que es Los siete samuráis. Dersu Uzala, que yo la he recuperado en Blu-ray, que salió no hace demasiado tiempo en alta definición, y muchísimas gracias a los chicos de A Contracorriente Films, porque la verdad es que recuperar y poder visualizar de nuevo esta absoluta maravilla es un auténtico placer para los sentidos. Para mí Dersu Uzala representa, digamos, la cumbre en la parte técnica, todo lo que se refiere a la parte técnica del cine de Akira Kurosawa, en lo que se refiere a fotografía, a montaje, a sonido, a banda sonora, a profundidad de campo y sobre todo en la parte argumental a un guión escrito por él mismo, es decir, adaptado de la novela de Arseniev, porque es absolutamente una auténtica maravilla. Ha habido críticos que esta película la han querido tachar en algunos momentos, y yo he leído, incluso de sencilla o de sentimentaloide, pero nada más lejos de la realidad. Con Dersu Uzala estamos pues prácticamente ante una película que podríamos decir que hubiese podido filmar perfectamente el maestro John Ford.
ya que a Akira Kurosawa se le conoce como el John Ford japonés, debido a que sus películas aparentan una gran sencillez, pero tienen una gran complejidad en sí mismas. Es decir, en su sencillez está la gran complejidad que albergan. La película se mueve, digamos, entre dos frentes realmente muy bien diferenciados, que es la amistad y una auténtica oda a la naturaleza. La amistad entre los dos personajes principales y una oda a la naturaleza porque hay que darse cuenta cómo están filmados todos los exteriores que realmente estuvieron rodados en la taiga siberiana. Es decir, el equipo técnico de Akira Kurosawa. Estamos hablando de una película que es una coproducción entre Rusia y Japón, porque Akira Kurosawa, después de leer el libro de Arseniev, quiso adaptarlo y quiso filmarlo debido a la gran belleza que él podía sacar de todo este argumento. Estuvieron durante 1 año y medio en la taiga para filmar esta maravillosa película que os voy, no digamos a relatar, porque quiero que realmente descubráis por vosotros mismos, pero que va a ser una crítica que va a ser muy especial. Esta es una película que toca de lleno la fibra sensible del espectador, como muy pocas películas en la historia del cine os puedan llegar a tener, porque refleja el valor de la amistad de una manera tan clara, tan cristalina, tan prístina, de un modo tan sumamente limpio, que es imposible no emocionarse ante todos los acontecimientos y todas las aventuras que los protagonistas van a vivir. Argumentalmente, lo que nos cuenta Dersu Uzala es la historia de un grupo de militares rusos que a principios del siglo XX, aproximadamente en 1902, como está fragmentada la película en dos partes, 1902, 1907 y luego posteriormente un prólogo y un epílogo. Lo que nos cuenta son las aventuras pues, que viven una serie de militares soviéticos que son en realidad les mandan sus superiores para hacer un estudio topográfico de unas zonas que están pues, prácticamente inexploradas dentro de la taiga siberiana, es decir, dentro de lo que es el extremo oriente ruso. Y en el devenir de todas estas aventuras que ellos tienen, pues se topan con un personaje que es, yo diría, uno de los personajes mejor escritos y más fascinantes de la historia del cine. Además, más fascinantes y más entrañables que podáis llegar a conocer y que ver en un film, que es el personaje de Dersu Uzala, que es un mongol, que es realmente un cazador que vive en el bosque, que vive en la taiga, pero que tiene una extraordinaria clarividencia y que tiene un intelecto absolutamente prodigioso y fascinante para leer en todos los elementos que hay dentro del bosque. Es más, en muchísimos acontecimientos dentro de la película será Dersu Uzala, este pequeño personaje, pequeño en estatura, pero de gran corazón y bondad, el que salve la vida no solo del capitán, de todo este elenco de militares, de topógrafos que van a ir a topografiar, evidentemente, y valga la redundancia, todo lo que es partes de la taiga o partes de la zona de Rusia, de la futura Unión Soviética, que estaban pues prácticamente, por así decirlo, inexploradas. La película, ya os digo que está basada en hechos reales, de un militar llamado Vladimir Arseniev, que vivió realmente estas aventuras y que conoció al auténtico Dersu Uzala. Es decir, todo lo que vemos en la película está basado en hechos reales y que posteriormente plasmó en un libro que ya os comento, como os he dicho anteriormente, en un libro que además es de obligado visionado, mejor dicho, de obligada lectura, por todos los valores que tiene ya no solo en Rusia, sino en muchos países alrededor de lo que era la antigua Unión Soviética. La historia lo que nos cuenta es los acontecimientos, las aventuras de estos personajes soviéticos que de repente, pues estando en el bosque, se encuentran con un personaje, un mongol de bajita estatura, pero ya os digo, de gran corazón, que se conoce todos los recovecos del bosque, que se conoce el bosque como la palma de la mano. Muchos de estos militares, al principio le toman como si fuera una especie de anciano loco, porque habla un idioma, habla también ruso, la película, en versión original es en ruso, pero que habla exactamente como ellos, en ruso, pero utilizando las palabras de un modo muy, por así decirlo, muy fascinante, desde un punto de vista
también cómico, porque dice Dersu Zala, dice la gente del lago, la gente del bosque, la gente de los arroyos. Pero claro, allí no hay gente, el bosque está solo, está absolutamente despoblado de gente. Pero realmente lo que Dersu Zala, lo que nos está contando, lo que les está indicando, es que toda esa gente es, por así decirlo, todos los elementos que viven en el bosque. El agua, la tierra, el fuego, el viento, y que como él está solo los llama gente. Además, Dersu Zala es un personaje que está constantemente, digamos, psicológicamente está un poquito, digamos, traumatizado por el fallecimiento de su familia, pero que vive solo en el bosque y que lo único que él pide es cazar, porque para él la caza es lo único que le mantiene con vida, pero el bosque es, digamos, como su libertad, su gran amigo, y que para él está lleno de espíritus vivos. Dersu Zala es un personaje realmente fascinante que sabe leer en el bosque. ¿Qué quiero decir con esto? Que sabe interpretar muchos signos del bosque, que el bosque le va diciendo, es como si el bosque hablara a Dersu. Es como si el bosque le fuera indicando cuándo va a haber una tormenta, cuándo va a llover, cuándo va a escampar, cuándo va a hacer niebla, cuándo se va a acercar una ventisca, y todo ello lo utiliza para guiar a este grupo de militares soviéticos para topografiar el terreno, en una serie de aventuras absolutamente inolvidables. El personaje de Dersu, tal y como lo concibió y lo escribió Akira Kurosawa, adaptado de la novela original, es absolutamente extraordinario, porque es un personaje de un intelecto, de una sabiduría y de una clarividencia absolutamente extraordinarias. Es decir, es un personaje que se adelanta a los acontecimientos, que salva la vida muchas veces de todos los personajes, de todos los militares, sobre todo entrañando amistad con el capitán, al personaje que él llama directamente capitán, que no es otro que el capitán Vladimir Arseniev, es decir, el personaje histórico que realmente vivió esos hechos reales y que luego escribió esa novela. Uno de los pilares fundamentales que yo os acabo de decir en esta película es la amistad. La amistad que entrañan tanto Dersu como el capitán es una amistad absolutamente memorable que no hemos podido ver prácticamente en muy pocas películas en la historia del cine. Es una amistad absolutamente sincera. Los diálogos, por ejemplo, que tienen el capitán y Dersu son realmente extraordinarios y fascinantes, porque Dersu habla al capitán, pero el capitán lo que tiene que hacer es interpretar y reflexionar sobre todo lo que Dersu le está diciendo. Y a lo mejor Dersu únicamente tiene un monólogo, mejor dicho, un diálogo con el capitán Arseniev, diciéndole: la gente del bosque nos está indicando ciertas cosas que tenemos que interpretar y decir, y esto va a ocurrir, capitán. Pero el capitán, porque como Dersu, aunque hable también ruso, tiene que interpretar ese modo que tiene tan fascinante de la utilización del lenguaje para poder reflexionar sobre lo que está diciendo, y que en muchos momentos parece chistoso a los oídos de muchos de los compañeros del capitán, de sus subordinados, pero que realmente todos los diálogos que tienen están llenos de reflexiones sobre la naturaleza, sobre cómo vivir en el bosque, y ya no solo es sobre cómo vivir, sino también cómo sobrevivir. Hay secuencias que son de una belleza absolutamente extraordinaria. Es decir, en esta película, Akira Kurosawa lo que hace es darnos una fotografía, darnos una parte técnica que es absolutamente, yo diría que es de las mejores de la historia del cine. Es una de las películas en la que la fotografía absorbe por completo al espectador. Si yo tuviera que hacer una lista de las películas que mejor fotografía tienen de la historia del cine, Dersu Zala estaría prácticamente entre las 10 primeras, o incluso, fijaos lo que os digo, entre las 5 o 6 primeras, ya que la utilización del color, lo que es toda la colorimetría, el cromatismo, para reflejar todas las secuencias y todas las estaciones en las que ese grupo de militares, en las que ese grupo de topógrafos va siguiendo a Dersu para poder ir topografiando el terreno, se va reflejando en la pantalla de un modo hermosísimo. El invierno, con esa nieve tan clara, tan cristalina, lo que es la llegada de la primavera, con todo el bosque reverdeciendo, la llegada del otoño con unos colores marrones, anaranjados, que le dan un cromatismo realmente precioso a la fotografía,
con una profundidad de campo que solo John Ford podía llegar incluso a dominar, como solo los grandes genios de la historia del cine, como John Ford o como Orson Welles, llegaron a dominar en determinados momentos de su carrera, como también refleja el verano, todo lleno de luz, todo lleno de colorido dentro del bosque. Y es que el bosque, dentro de lo que es la película Der Schutzala, es el gran protagonista y la columna vertebral, porque esta es una película que está realmente toda, prácticamente en un 99%, filmada en exteriores. Tanto el grupo japonés como el grupo ruso, los equipos técnicos me refiero, para poder filmar la película pasaron, ya os digo, 1 año y medio en la taiga siberiana, con unas inclemencias del tiempo absolutamente demenciales, pasando frío, pasando calor, pero todo para aportar un mayor realismo. Todo está filmado con una luz natural absolutamente primorosa. Es de una claridad la fotografía, es de una utilización del formato cinemascope absolutamente primoroso. Es decir, Der Schutzala no es una película, es una experiencia que hay que vivir. Y todo ello debido a la maestría del maestro Kurosawa. Dentro de lo que es el arco argumental de la película, tenemos dos partes claramente diferenciadas, en el que los personajes, pues van a recorrer parte de lo que es la taiga siberiana, con Dersu como guía, porque el capitán Arseniev le dice: ¿serías tú capaz de guiarnos, por favor? Porque nosotros nos podemos llegar a perder, porque era una zona muy inexplorada y en aquella época era muy fácil perderse. Y Dersu, que se conoce el bosque como la palma de su mano, y como es un personaje absolutamente lleno de bondad, les va a ayudar en todo ese periplo y en todas esas aventuras que van a tener en consecuencia todos estos militares que son a su vez también topógrafos. Pero es que el respeto que estos militares van a tener sobre el personaje de Dersu va a pasar y va a ir creciendo en progresión geométrica. Es decir, desde tomarle a broma en las primeras secuencias de película hasta el final del film, de no querer deshacerse de él, porque la bondad que desprende el espíritu de Dersu es realmente una bondad absolutamente desinteresada. Es decir, no hay un personaje, ya no solo en la vida real, sino en la historia del cine, como Dersu. Yo os invito a que veáis esta película y descubráis uno de los personajes mejor escritos de la historia del cine. Uno de los personajes, además de una bondad y de una claridad de ideas, de un espíritu realmente cargado de sentimientos absolutamente primoroso. Si decimos, por ejemplo, que Akira Kurosawa es como el John Ford japonés, lo demuestra Kurosawa en esta película, ya que las películas de John Ford, como sabéis, eran películas que se destacaban mucho por unos personajes guiados por sentimientos y por códigos de honor, en el que también el Monument Valley era el exterior el gran protagonista de sus westerns. Pues aquí exactamente hace lo mismo Akira Kurosawa, pero evidentemente con un fondo completamente distinto, que es la taiga siberiana. No tiene nada que ver con el Monument Valley. Y luego también la aparente sencillez y simplicidad que tiene el personaje de Dersu contrasta completamente con esas afirmaciones de algunos críticos absolutamente mediocres que no han sabido ver la complejidad del personaje de Dersu. Porque Dersu es un personaje que tiene además esa extraordinaria capacidad a lo largo de todo el tiempo que ha vivido en el bosque de interpretar las estrellas, de interpretar señales en los árboles, de interpretar el movimiento del agua, de interpretar incluso cuando un fuego lo tienen para calentarse, para dormir a la intemperie, y ese fuego está crepitando, ese fuego está haciendo más ruido, Dersu tiene hasta la capacidad y el intelecto de que ese fuego no arme tanto ruido, por así decirlo. Es decir, es una persona, Dersu, que está ligada a los elementos de la naturaleza, al viento, al fuego, al aire, al agua, de un modo tan sumamente íntimo, y también cree que el bosque está lleno de almas errantes. La película tiene un carácter de romanticismo que no hemos visto
o que no habíamos visto hasta entonces en pocas películas de Akira Kurosawa, o vista desde otro punto, o enfocado desde otro punto de vista. Pero es que el carácter romántico que tiene el personaje de Dersu respecto a la naturaleza, a cómo trata la naturaleza, a los animales, es realmente soberbio. Él caza para alimentarse, pero no caza para matar animales. Es más, hay una secuencia en la película en el que él conoce la existencia de una serie de cazadores furtivos y él quiere, evidentemente, acabar con todos ellos, porque para él los animales del bosque son espíritus que si les dispara, si les mata y en realidad no lo utiliza para comer, para alimentarse, Dersu interpreta de que esos espíritus pueden rebelarse realmente contra él y causarle tragedias y multitud de problemas. Dentro de lo que es la primera parte de la película, cómo se va ganando el respeto de todos esos militares y sobre todo de su gran amigo el capitán Arseniev, es un auténtico canto a lo que es la amistad. Si queréis buscar o si queréis hallar una película donde la amistad esté reflejada de una manera tan suramente clara y concisa, Dersu Uzala es vuestra película. Porque la amistad que hay, además, entre entre dos personajes tan sumamente dispares y distintos como son el capitán Arseniev, que representa, digamos, la modernidad, representa, digamos, el intelecto desde otro punto de vista al de Dersu, es decir, representa el mundo moderno, representa lo que es la lógica interna de las cosas. Pero Dersu es un personaje totalmente y diametralmente opuesto. Tiene también una gran clarividencia y una gran inteligencia, pero respecto no de la modernidad, sino respecto de la naturaleza. Por lo tanto, el capitán Arseniev y Dersu se complementan perfectamente para formar un dúo totalmente indisoluble dentro de la película. Es más, en la película cuando se tienen esos diálogos entre Dersu y el capitán Arseniev, la película sube unos enteros hasta colocarse hasta límites que sobrepasan la obra maestra. Porque además Akira Kurosawa sabe controlar los silencios en esta película, de un modo en el que Dersu habla y el capitán Arseniev le tarda en contestar, porque el capitán Arseniev lo que hace es reflexionar sobre lo que Dersu está diciendo. Es decir, tiene que ir pensando y tiene que ir desalabazando o reflexionando lo que ha dicho para moldarlo, digamos, a su intelecto. Porque Dersu habla de una manera especial, del bosque, habla de una manera especial de los elementos que componen el bosque. Y todo ello con una puesta en escena absolutamente primorosa y extraordinaria. Es decir, Akira Kurosawa con esta película filma lo que es, digamos, pues su segundo o tercer mejor film, después a lo mejor seguramente de Los Siete Samuráis o de Rashomon. Esta película fue por la crítica, por algunos críticos, ya os digo, denostada en su momento y acusada de simplista. Pero esta película con el tiempo ha ido ganando enteros y además en 1975 fue galardonada con un premio, con el primer premio a la mejor película en el 9º Festival Internacional de Cine de Moscú y con el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Esta película, Dersu Uzala, aunque fuese hablada en ruso, yo sí que le hubiera dado el Oscar a la mejor película, rompiendo los cánones de Hollywood, porque tú cuando das el Oscar a una película que seguramente no pasará a la historia del cine, pero cuando le das el Oscar a una película que es ya no solo una obra maestra en sí mismo, sino que es prácticamente lo mejor o casi lo mejor de una leyenda del cine como es Akira Kurosawa, esa película se convierte en mítica. Y Dersu Uzala es una película mítica en todos los sentidos de la palabra. Los dos protagonistas que componen esta absoluta maravilla son Yuri Solomon y un actor de origen mongol, aunque también ruso, llamado, si mal no recuerdo, Maximovich Munsuk, que era un actor de origen mongol, pero que también era director de teatro en Rusia, en su ciudad natal de Tuvá. Sin embargo, Yuri Solomon era un actor que después de esta película, además, fue recomendado por el mismo Akira Kurosawa para continuar su carrera, y fue Kurosawa el que le impulsó, porque Yuri Solomon, el que hace el papel del capitán Arseniev, quiso llegar a ser director de cine y director de teatro, cosa que Akira Kurosawa le impulsó en ese momento.
debido a la amistad que ellos tuvieron durante más de 25 años después del rodaje que supuso Dersu Sala. Es decir, en ese año y medio en el que todo el equipo artístico y técnico, tanto ruso como japonés, estuvieron filmando en la taiga siberiana, se fraguó no solo una amistad lo que es delante de las cámaras, sino también detrás de las cámaras, ya que Akira Kurosawa y Yuri Solomon se convirtieron en grandes amigos. Esto es una de las entrevistas que Yuri Solomon ya dio, estando ya de mayor, casi ya más o menos casi de anciano, en el que siempre Akira Kurosawa le llamaba por su cumpleaños, le llamaba para felicitarle las Navidades, etcétera. Es decir, se convirtió todo aquello en una gran amistad. Yo creo que Akira Kurosawa, al igual que Dersu, supo captar esa amistad que tenía con el personaje de Arseniev porque también era una gran persona. Todas las personas, como os dije en la review de los 7 samuráis, todos tenían un gran respeto a Akira Kurosawa. Era de esos directores que se ganaba el respeto de sus actores, de sus actrices y de todo el equipo técnico a través de su buen hacer. Y la verdad es que en el rodaje de Dersu Dusala se puede decir que no es una excepción. Es decir, toda esa amistad que se fraguó detrás de las cámaras se puede ver reflejada perfectamente en la amistad de los dos personajes que os he puesto en la miniatura, del capitán Arseniev y de Dersu Sala. Además que la química que hay entre los dos personajes es absolutamente maravillosa. Hay una secuencia al final de la primera parte, porque la película se toma su tiempo, es 2 horas y media de película, pero es una película en donde lo que hay que valorar en ella es la utilización de los silencios, la utilización del tempo narrativo, cómo utiliza Akira Kurosawa todo lo que son las pausas entre los diálogos para que los personajes reflexionen sobre lo que están diciendo los unos y los otros, ya que Dersu también, evidentemente, aún así hablando ruso, no habla la misma jerga militar que el capitán Arseniev. Y viceversa, el capitán Arseniev tiene que interpretar todo lo que son los vocablos que tiene Dersu, que a pesar de hablar también ruso, utiliza el ruso de una manera, digamos, como muy pintoresca, muy pintoresca. Realmente lo utiliza incluso de una manera muy simpática. De ahí que al principio, pues todo este grupo de militares no le tomen en absoluto en serio, pero que irán poco a poco ganándose el respeto. Sobre todo una secuencia que es inolvidable en donde los militares están haciendo una especie de como de pequeño tiro al blanco con una botella vacía y la botella la van atando a una cuerda y la botella está oscilando. Y claro, ninguno de los militares es capaz de dar a la botella que está en movimiento. Y dice Dersu, ¿qué clase de militares son ustedes que son incapaces de darle un blanco en movimiento? Y le dice uno de los militares, uno de los subordinados del capitán, dice, bueno, a ver si eres tú tan listo y eres capaz de darle a la botella. Y dice Dersu, dice, es que, la verdad es que aquí en el bosque escasean las botellas. Que comentario que evidentemente provoca la carcajada tanto del público como de los militares. Así que lo que voy a disparar va a ser a la cuerda. Es decir, el más difícil todavía. Y entonces Dersu coge su escopeta, prácticamente ni se lo piensa 2 veces, pega un tiro y parte la cuerda en 2 mitades, dejando la botella completamente intacta. A partir de ese momento es cuando los militares van a tener que respetar a Dersu como el fascinante y extraordinario personaje, lleno de inteligencia, de clarividencia, pero también lleno de bondad. Es un personaje que siempre va a la cabeza de todo el del destacamento militar, porque es el que mejor se conoce el terreno. Es el que en una de las secuencias dice, vamos a pararnos aquí porque Ambar nos está vigilando. Y claro, evidentemente hay que saber quién es Ambar. De ahí a que el capitán Arseniev no sepa y tenga que interpretar qué es lo que es Ambar para Dersu. Y entonces Dersu se adelanta unos pasos y empieza a gritar al bosque, como si él estuviera realmente loco, pero no lo está. Dice, Ambar, aléjate, vete de aquí, déjanos en paz. Pero es que en la segunda parte de la película nos enteraremos que Ambar no es un espíritu, es un tigre de Siberia. Es un tigre de la taiga siberiana. Por lo tanto, lo que Dersu lo que está haciendo es intentar con su sabiduría, con su dominio de los elementos y con su dominio también de los animales del bosque, intentar que ese tigre no se acerque al destacamento y pueda atacarles.
Es decir, no hace falta utilizar las armas de fuego, no hace falta. Es decir, el personaje de Dersu conoce a Ámbar a través de su espíritu, a través, digamos, de lo que representa el tigre, es decir, todo lo que representan los animales, lo que representan lo que representan los árboles, los torrentes de agua, la nieve, el bosque. Todo ello lo que representa para Dersu, que es como un ente, es como su gran casa. Es decir, el bosque es la casa de Dersu-Tzala. Y así es como el capitán Arseniev va descubriendo en este personaje a un ser completamente fascinante. Hay una secuencia en la película que es realmente inolvidable, que es una secuencia que ya ha pasado a la historia del cine, en el que el capitán Arseniev y Dersu se quedan solos para llegar a topografiar una zona del terreno en donde prácticamente no se ve para nada el fondo, todo es el horizonte. Pero claro, llega una especie como de zona completamente llena de nieve, y llena pues de una especie como os diría yo, como de hierbas que están prácticamente secas. Pero Dersu, que sabe y que tiene una clarividencia extraordinaria respecto de los elementos, le dice al capitán: capitán, tenemos que irnos, porque si nos quedamos aquí al anochecer moriremos de lo que va a ocurrir. Es decir, Dersu, en su clarividencia, en ese saber leer lo que son los elementos del bosque y de la taiga, prevé que va a ocurrir una tormenta de nieve. Y entonces se ponen a trabajar y a cortar muchísimos trozos de esa hierba, a atarlos con cuerdas durante horas hasta que anochezca. Y en el preciso momento que empieza a anochecer, que empieza a bajar el sol, es cuando una tormenta de nieve viene. Pero Dersu utiliza el trípode de lo que es el teodolito, es decir, lo que es el elemento, el instrumental que utilizan los topógrafos para medir el terreno, para crear una cabaña y meterse ellos dos ahí dentro, refugiarse, porque si se quedan a la intemperie morirán de frío. Es decir, fijaos cómo Dersu es capaz de leer todos los elementos del bosque. Es un personaje extremadamente complejo en ese sentido. Es más, cuando ya ha pasado todo ello, cuando vuelve el día a aparecer, cuando el sol vuelve a estar en el horizonte, Dersu despierta al capitán y dice: capitán, despierte, despierte, ya ha pasado lo peor. Y entonces el capitán, que no se puede creer que efectivamente ese pequeño hombre, con esa clarividencia, con esa extraordinaria inteligencia, con ese intelecto, sea capaz de prever los elementos, todo lo que va a ocurrir, realmente le ha salvado la vida. Y se abraza a él y le coge un cariño y un amor realmente extraordinario. Una amistad que perdurará durante muchos años. Al final de la primera parte de la película, cuando se tienen que despedir, porque en la primera parte, después de grandes aventuras que han pasado los soviéticos con Dersu, él se despide porque encuentran las vías de un tren, porque ya han terminado de topografiar un terreno, y esa es solo la primera parte de la película. Dersu se tiene que despedir, pero el capitán es el último que se despide de Dersu porque no es capaz de decir adiós a la persona que le ha salvado la vida, y que le seguirá salvando la vida en la segunda parte de la película, en otras extraordinarias aventuras que vivirán, en esos extraordinarios, esos maravillosos bosques. Es decir, en esa secuencia en la que en un plano vemos en la vía del tren como el capitán Arseniev y sus soldados van acercándose a la cámara, pero el capitán Arseniev se queda, se vuelve para ver a Dersu, que está ya pues montaña arriba escalando como va pudiendo, porque es de una estatura muy bajita y casi se queda casi hundido en la nieve, y Dersu se da la vuelta y dice: adiós, capitán, como diciendo: adiós, amigo mío. Y el capitán le dice: adiós, Dersu. Dice: ojalá pudiera volver a verte en un futuro. Años después, en la segunda parte ya no desarrollada en 1902 sino en 1907, el capitán, con otra expedición también en la taiga, vuelve a encontrarse con Dersu. Y ese encuentro es muy especial, porque para él volver a encontrarse con esa persona que le había salvado la vida, que le había ayudado tanto en su periplo, que le había impedido perderse en todas esas zonas inexploradas, es algo realmente que no tiene precio para el capitán. Es decir, el capitán Arseniev representa también la bondad desde el punto de vista más lógico y moderno. Sin embargo, Dersu representa la amistad desde el punto de vista más de la naturaleza, de la bondad de la naturaleza. Y cuando se ven, se abrazan,
Y dicen, ¿qué ha sido de ti, Dersu? Cuéntame. Y ese nuevo grupo de soldados que lleva el capitán vuelven a burlarse de ese personaje, pero Dersu Uzala volverá a realizar una serie de acontecimientos que les volverán a salvar la vida. Y volverá a ganarse con su clarividencia, con su extraordinario intelecto, con esas maneras que tiene de leer el bosque, volverá a ganarse todo lo que es el cariño y el respeto de ese grupo de militares que realmente son ellos los perdidos dentro de lo que es el bosque. Dersu es, digamos, como un alma, un espíritu libre del bosque, que es como si se hubiera materializado. Dersu Uzala es una película que también tiene unos retoques que le dio a Kurosawa como de cuento de hadas, porque hay fotogramas de la película que son o que parecen realmente como de cuento de hadas, y me estoy refiriendo a la parte técnica de la película. Es decir, el sonido en esta película, pasando ya a la parte técnica y ya no argumental, es absolutamente fundamental. O sea, Kurosawa capta el sonido de la naturaleza como muy pocas películas anteriormente lo habíamos visto. Es decir, el ruido, por ejemplo, de los arroyos, de los torrentes, del agua corriendo, de lo que son, por ejemplo, de los bloques de hielo moviéndose cuando están, por ejemplo, la expedición en invierno, lo que es el canto de los pájaros, el sonido del viento, o sea, todo es un personaje más. Es decir, la película, ya os digo que es un canto a la naturaleza, una oda a la naturaleza, y está tan sumamente bien captada por Akira Kurosawa que parece que nosotros estamos metidos de lleno dentro del bosque. Y además, Kurosawa utiliza la profundidad de campo para darnos diferentes niveles de significación dentro de un mismo plano fotográfico. Los encuadres son absolutamente primorosos y cuidadísimos. La planificación y el uso del formato cinemascope es una auténtica maravilla, porque los personajes siempre están casi siempre en el centro de lo que es el plano, de lo que es el formato cinemascope, pero los laterales están siempre rodeados de bosque, con esos colores, ya os digo, dependiendo de la época del año en el que se esté moviendo, si es verano, si es invierno, si es otoño, con esos colores ocres, anaranjados, amarillentos, cuando las hojas de los árboles van cayendo y van sembrando todo lo que es la taiga, con esa alfombra llena de color marrón, de color anaranjado, de color amarillento, con colores más fríos, más oscuros, más azulados cuando llega el invierno, con esos reflejos azul oscuro, en verano con ese verdor tan sumamente fuerte. Es decir, hay un momento en el que hay planos en el que Akira Kurosawa lo que hace es filmar el bosque con una profundidad que parece que no tiene límites. Parece en algunos planos que nos estamos moviendo en una auténtica película de fantasía de Walt Disney, porque parece que ese bosque cobra vida alrededor de Dersu. Es decir, cuando Dersu está paseando a través del bosque, cuando está guiando a los militares, a los topógrafos a través del bosque, es como si el bosque se fuese abriendo. La sensación de como si el bosque se fuese abriendo al paso de Dersu, de ese personaje que ha cuidado el bosque, como si fuera su propia casa, y que el bosque le respeta. O sea, el bosque sabe respetar a Dersu. Es como si los militares no acabasen de comprender, o el espectador no acabase de comprender, que realmente el bosque en sí mismo tiene una vida interna, una vida que está en continua evolución, en continuo cambio, y esos cambios son captados por Dersu de una manera totalmente clara, porque él sabe cuándo va a llover, cuándo a interpretar, o sea, cuándo va a llover, cuándo va a nevar, a interpretar incluso pisadas. Dice, ¿cómo pueden saber, por ejemplo? Dice, por ejemplo, Dersu en una de las secuencias, dice, esas pisadas son de un chino anciano. Y uno de los militares dice, ¿y cómo puedes saber que es chino, que es anciano, etcétera, etcétera, con solo ver una simple huella en el terreno? Dice, es un anciano porque clava más lo que es la punta, de lo que es el talón. Y es, por ejemplo, un anciano porque las marcas que hay en el terreno son marcas como una especie de, ¿cómo os diría yo? Como de zuecos especiales.
que son típicos de las especies orientales o de las tribus que seguramente fuesen desde Mongolia, desde China, hacia Rusia, hacia las partes más inexploradas. Y efectivamente hay una secuencia en la película que se encuentran con una pequeña cabaña donde vive un chino anciano, fijaos, de 64 años, pero que aparenta muchísimo más. Pero que, según Dersu, dice, hay que dejarle, hay que respetarle, porque tuvo un gran trauma en su vida. Fue abandonado por su hermano y por su mujer, y ellos se fueron los dos y le dejaron solo. Y desde entonces, pues vive como una especie, como estado de éxtasis, como un estado de shock, como de shock traumático permanente. Hay que respetar sus maneras, sus formas. O sea, que Dersus conoce absolutamente toda la vida que hay en el bosque, pero de una manera absolutamente, diríamos que maravillosa y extraordinaria. Si yo tuviera que elegir un personaje dentro de la historia del cine, de estos que se internan dentro del bosque, además de, por ejemplo, de las aventuras de Jeremías Johnson, que es una crítica que yo subí hace ya unos cuantos aquí años en el canal, pero que es una película también de los años 70, pero muy, muy también del estilo como es que es un canto a la naturaleza, que es la mejor película de Sidney Pollack, pero que no llega a la altura de la obra maestra de Akira Kurosawa, pues cómo sabe Dersu realmente, pues ya no interpretar los signos del bosque, sino cómo vivir en el bosque, cómo enfrentarse a las inclemencias y cómo respetar a los animales, a los que él llama gente. Por ejemplo, hay una secuencia en la que los soldados soviéticos van a apagar un fuego y la comida que han terminado de cenar intentan tirarla, desecharla. Y le dice Dersu, por favor no lo hagáis, porque esto es para otra gente que venga aquí. A lo que los soldados le dicen, pero qué gente, si nosotros estamos completamente solos en el bosque. Dice, para otro tipo de gente que venga y que pueda comer también de todo ello. Claro, el capitán Arseniev lo que está reflexionando en ese momento es que también esa comida le puede servir a los animalitos del bosque. Es decir, Dersu tiene una espiritualidad y una conexión, mejor dicho, una conexión espiritual con todos los elementos del bosque y también con los animales del bosque. Hay una secuencia que es cuando él prácticamente cambia de carácter, que es cuando él pega un tiro a un tigre, al que él llama Ámbar, y es cuando él ya prácticamente pues le cambia casi al final de la película el carácter. Y que todo ello desembocará en una serie de elementos absolutamente trágicos para Dersu. Pero no os quiero revelar más de la película en lo que se refiere a secuencias, porque la verdad es que Dersu Sala es una película para ver, para experimentar. Es una película para vivir, porque ya no solo es un canto a la naturaleza, es un canto a la amistad, es un canto a lo que realmente el hombre debería entender como una amistad completamente desinteresada. El capitán Arseniev es realmente, digamos, como un personaje diametralmente opuesto a Dersu, pero yo os digo que se complementan a la perfección. Entre ellos nace una amistad que perdurará realmente incluso después de acontecimientos realmente trágicos que ocurrirán en la película. Pero es que no os quiero desvelar más. Me gustaría estar hablando de esta película, de cada plano, de lo que ocurre en cada secuencia, porque todo ello está filmado con una elegancia, con una sutilidad, con un gusto por el detalle, que es absolutamente primorosa, fascinante y extraordinaria esta película. O sea, yo pocas veces en mi vida de cinéfilo, que ya es prácticamente toda mi vida, he visto una película tan hermosa como Dersu Sala. Yo estuve buscándola durante mucho tiempo en DVD, en VHS ya estaba descatalogada, evidentemente no la va a encontrar, pero cuando iba a salir además en formato Blu-ray, pues la compré inmediatamente porque es una absoluta maravilla. Es decir, Dersu Sala es una película de esas que todo gran cinéfilo que se precie debe de ver alguna vez, al menos una vez en la vida. Porque es una película que no te deja indiferente para nada. Es una de esas grandes películas pequeñas, intimistas, pero no pequeñas en el sentido, ¿cómo os diría yo? No pequeñas en el sentido de que es una gran superproducción como Los Siete Samuráis de Kurosawa, no en absoluto, sino que es pequeña en el sentido de intimista. Pero una intimidad
transformada en amistad de dos personajes que ya no podrán vivir prácticamente el uno sin el otro. La amistad ya es indisoluble, la amistad ya es permanente. Es decir, la película es un film que te hace emocionarte a cada momento. Es un film en el que el sonido, la fotografía y la parte técnica está completamente al servicio de la historia, completamente al servicio del bosque. El montaje es otro de los elementos primordiales que tiene esta película de Kurosawa, ya que ya os digo que la longitud que tienen las secuencias está muy bien estudiada y planificada para que nosotros, que nos identificamos más, evidentemente, con nuestra modernidad, con el personaje del Capitán Arseniev, seamos capaces de reflexionar lo que Dersu está diciendo. Y que ese tiempo, mejor dicho, narrativo, en el que Kurosawa nos deja, o deja al Capitán Arseniev que reflexione, es el tiempo que deja Kurosawa al espectador para que reflexione sobre lo que Dersu ha dicho. Y que todo lo que irá diciendo se irá cumpliendo a lo largo de la película. La verdad es que estamos con Dersu Uzala ante una obra maestra que realmente supera el medio en el que está inscrito para colocarse, por méritos propios, entre una de las mejores películas de la historia del cine. Para muchos historiadores de cine, esta película está en el top 10 de las mejores películas de la historia. Incluso algunas veces yo he oído a algún historiador situarla por encima de los 7 samuráis, lo cual es algo realmente increíble. Porque claro, Los 7 samuráis es una obra catedralicia, ya no solo del cine japonés, sino de la historia del cine en general. Pero es que hay que ver Dersu Uzala, hay que experimentarla y hay que ver realmente la limpieza de sentimientos, la limpieza de bondad, la limpieza de intelecto que tienen los personajes. Kurosawa trata al espectador con inteligencia, a pesar de que Dersu se expresa de un modo muy simpático. En esa simpatía y en esa bondad que irradia, también hay que reflexionar sobre lo que dice, porque habla y cuando habla sentencia. Y en esas sentencias van ocultos mensajes, además, que reflexionan sobre la propia existencia del hombre, de la naturaleza, de la relación del hombre y la naturaleza, que es otro de los elementos primordiales del film. Cómo un hombre puede sobrevivir en un ambiente tan sumamente hostil. Es decir, sin Dersu, los soldados soviéticos, comandados por el capitán Arseniev, hubieran perecido todos, irremediablemente. Pero gracias a Dersu, que está ahí como un alma bondadosa para salvarles la vida, y con una bondad que supera con creces cualquier bondad de cualquier otro personaje que ya sabéis, que os encontréis en cualquier otra película de la historia del cine, esa bondad lo que hace es ganarse poco a poco el respeto de unos personajes completamente dispares. En esta película también nos encontramos, como en los últimos films de John Ford, por un gran respeto entre culturas. Es decir, el capitán Arseniev representa la cultura, ya os digo, de la modernidad, una cultura del siglo XX, ya estamos en 1902, 1907. Sin embargo, Dersu es un personaje completamente atemporal. Es más, cuando el capitán Arseniev le dice, ¿qué edad tienes, Dersu? Él dice, pues ya no lo sé, pero he vivido ya muchos inviernos. Y en su rostro se ve reflejado pues que ya es un ser mayor, anciano, pero que en cada surco, en cada arruga, se puede leer la experiencia que él tiene en el bosque. Cómo él vive, cómo se desenvuelve, cómo realmente él sabe leer completamente todo lo que el bosque le va diciendo. Técnicamente hablando, ya os digo que la película es realmente extraordinaria. O sea, la fotografía de Kurosawa, y además es vista además en el formato de alta definición, cómo están limpiados todo lo que son los colores, cómo están representadas las estaciones, cómo es la profundidad de campo, cómo son los movimientos de cámara completamente suaves, sutiles, de una elegancia depuradísima. Es decir, la parte técnica de esta película es de una depuración absoluta por parte de Kurosawa. Es decir, no mueve la cámara si no es estrictamente necesario. Y los planos que componen es de una belleza pictórica absolutamente soberbia. Parecen auténticos cuadros, parecen auténticos lienzos donde Kurosawa pinta lo que es la vida de Dersu, lo que es la relación que tiene con el bosque. Absolutamente extraordinaria esta película. Yo me la compré hace unos meses
he tardado en verla de nuevo desde hace ya muchos años, porque el recuerdo que yo cuando la vi fue un recuerdo absolutamente absorbente que me marcó, y cuando la he vuelto a ver, realmente me ha vuelto a marcar muchísimo. Der Salah es para mí ya de por sí ya no solo una de las mejores películas de la historia del cine, es una de mis películas favoritas. Y yo no soy una persona, me conocéis muchos de vosotros ya, en lo que se refiere a mis críticas, que no me conformo con cualquier cosa. Y ya os digo que Der Salah, el cazador de Akira Kurosawa, es una obra maestra que merece estar entre lo mejor del séptimo arte. Esta película debería de estar como una auténtica pieza de museo. Fue galardonado el actor Maxim Mutsuk, el actor que hace de Dersu, con todos los premios habidos y por haber, nacionales e internacionales, en 1975. Fue galardonado con todos los premios. Evidentemente el Oscar no se lo llevaba porque en aquella época los Oscars se daban a películas de habla anglosajona, de habla inglesa, evidentemente. Pero esta película se llevó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa para Akira Kurosawa. Una auténtica obra maestra desde el primer hasta el último fotograma. Es más, los dos actores, tanto Maxim Mutsuk como Yuri Solomon, tienen en la ciudad de Arseniev, calles con sus nombres respectivos, porque fueron ellos los que encarnaron a esos dos personajes inolvidables que están plasmados en la pantalla, pero que vienen a través de un guión adaptado, de una maravillosa novela basada en hechos reales, y que ya os digo que es de obligada lectura para muchos colegios e institutos, tanto de Rusia como de muchos países limítrofes. Yo creo que aquí en España deberíamos de ver, se debería de enfocar el cine más hacia unos valores de amistad, de camaradería, y sobre todo de valores que estén fundados en códigos de honor. Ganaríamos muchos enteros. Deberíamos de intentar imitar a los grandes. Akira Kurosawa con Der Salah marca prácticamente ya no un punto de inflexión en su dilatadísima y extraordinaria carrera fílmica, sino que nos regala otra pieza de orfebrería que funciona como un auténtico mecanismo de relojería. Es decir, no hay plano que sobre o plano que falte. No hay un personaje que digas, este personaje sobra, este personaje falta, o faltaría algo más de desarrollo. Es que el arco argumental de cómo va evolucionando el personaje de Dersu y el Capitán Arseniev, porque ya os digo que son personajes que se complementan dentro de la película, es absolutamente ejemplar. Es decir, Dersu, al conocer al Capitán Arseniev, también aprende de la modernidad, aprende a tratar con gente que no es realmente, digamos, de su tribu o de su especie, no son gente del bosque. Y el Capitán Arseniev aprende realmente de Dersu a leer en el bosque, a manejarse en la taiga, a poder digamos, manejarse, viajar con esa facilidad que pudiera tener sin Dersu para perderse, ya que en la segunda parte del film también al Capitán Arseniev también se le encomienda una tarea para cartografiar otra parte de la taiga siberiana. Es decir, que él, debido a la experiencia que ha tenido con Dersu, vuelve otra vez 5 años después, porque la primera parte se desarrolla en 1902 y la segunda en 1907, vuelve a la taiga siberiana para poder seguir cartografiando el terreno, que era completamente zonas inexploradas de Rusia. Y claro, en esa segunda parte del film, él está pensando en su amigo Dersu. ¿Qué habrá sido de su amigo Dersu? Hasta que uno de los soldados de su destacamento le dice: pues me acabo de encontrar con un señor anciano, con ojo rasgado, es decir, de origen oriental, muy mayor, que estaba cruzando el río. Y claro, el Capitán Arseniev cree que es su amigo. Y entonces él va corriendo hacia una zona donde le ha dicho que estaba, y al fondo, en una de esas utilizaciones de la profundidad de campo tan extraordinaria que hace Kurosawa, se ve a Dersu al final del plano, y como el Capitán Arseniev grita ¡Dersu! Y Dersu se vuelve y dice ¡Capitán! Y como ellos se abrazan en ese momento de amistad tan sumamente sincera entre los dos. Ellos se habían
se habían salvado, Dersu había salvado la vida al capitán Arseniev, y el capitán Arseniev a su vez le había cogido un gran cariño, un gran afecto, le había conseguido un gran respeto como una gran persona bondadosa que él era. La vida del capitán Arseniev se puede decir que cambió para siempre con el conocimiento de un personaje llamado Dersu Uzala, al que le dedicó cuando volvió ya de mayor una novela que fue adaptada por Akira Kurosawa para realizar este extraordinario film. No os perdáis por nada del mundo esta auténtica maravilla que se llama Dersu Uzala, una obra maestra extraordinaria, una película atemporal, un film que os va a maravillar porque lo tiene todo. O sea, no se le puede pedir más a una película, no se le puede pedir más. Dersu Uzala ya es una de mis películas favoritas desde ya mismo. Es una película para recordar, es una película para ver, es una película para deleitarse con el paisaje, en el que parece que todo cobra vida. Si yo, por ejemplo, en la crítica de La Legión Invencible, en el que el Monument Valley parece más como estático debido a todos esos promontorios rocosos y evidentemente con esos coloridos en el Technicolor que le da John Ford, aquí Kurosawa supera al maestro John Ford porque el bosque cobra vida alrededor de Dersu, cobra vida alrededor del capitán Arseniev, les cubre, hay secuencias, hay planos en el que ellos están en el centro del plano y todo alrededor es bosque como si fuera un absoluto cuento de hadas. Es una absoluta maravilla ver esta película. Os la recomiendo encarecidamente. Otra obra maestra que os recomiendo y que para mí es una auténtica maravilla del séptimo arte. Dersu Uzala, el cazador, de 1975 y de Akira Kurosawa. No os perdáis esta película, por favor. Si sé que muchos de vosotros os tomáis muy en serio mis recomendaciones, yo os digo, esta película os la recomiendo ya no encarecidamente, es de obligado visionado. Espero que os haya gustado la crítica, que tengáis buen día y sobre todo, feliz velada. Hasta mañana.